Sí, ¿qué pasaría si en la siembra de la verdad también se encuentra la siembra de la cizaña? Y cómo saber si somos trigo o si somos cizaña. Pues bien, ¿te has detenido a pensar alguna vez en el significado del trigo en la Biblia? Aunque parece un elemento sencillo, el trigo contiene mensajes profundos que nos ayudan a entender la guerra espiritual que enfrentamos cada día como creyentes. ¿Cómo algo tan cotidiano puede enseñarnos a estar preparados para las batallas espirituales que vienen a nuestra vida? En este video exploraremos juntos varios versículos clave que nos muestran cómo el trigo no solo simboliza sustento físico, sino también preparación espiritual, resistencia ante el enemigo y la victoria en Cristo. Quédate conmigo y analizaremos juntos esto, y más en las palabras de vida que nos ha dejado el Maestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero debemos entender que algunas semillas caen en el camino, expuestas y vulnerables, y son devoradas por las aves antes de que puedan germinar. Otras caen entre pedregales, donde brotan rápidamente por el entusiasmo inicial, pero al no tener raíces profundas, se secan bajo el calor de las pruebas y dificultades. Y están aquellas que caen entre espinos, donde los afanes de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan su crecimiento, impidiendo que den fruto. Pero cuando la semilla cae en buen terreno, en un corazón dispuesto y preparado, ocurre algo extraordinario. Esa semilla no solo crece, sino que da fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno. Mateo 13:23. Es una multiplicación sobrenatural de vida y verdad. Porque cuando el terreno está listo, cuando hemos dejado que Dios trabaje en lo profundo de nuestro ser, su verdad echa raíces y su fruto en nosotros es abundante y eterno. Este es el llamado, para que nuestro ser tome una decisión firme y correcta. Dejemos que la verdad de Dios rompa las piedras de nuestro orgullo, arranque los espinos de nuestras preocupaciones y abra nuestro corazón para que su palabra florezca en nuestras vidas, llevando luz, esperanza y transformación. En esta parábola de la semilla que crece, hemos visto que hace brotar la semilla del Evangelio. Sin embargo, el Maestro nos ha dejado otra lección de la semilla de trigo. Jesús le refirió el reino de Dios, sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno de muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Después se fue cuando las semillas de trigo produjeron espigas. Los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: «Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, porque también creció la cizaña, sí». Hola a todos, sí. Bienvenidos a nuestro canal, la Biblia del Diario y Historia. Antes de continuar, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Sigamos. El dueño les dijo: «Esto lo hizo mi enemigo». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere que vayamos a arrancar la mala hierba?». El dueño les dijo: «No, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemé. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero». Esta parábola es una de las pocas que aparece en los evangelios, donde también se encuentra registrada su explicación por parte de Jesús, donde podemos ver que en la tierra donde vivimos existen dos tipos de hijos, espiritualmente hablando, y son los hijos de Dios y los hijos del diablo, así como fue dicho en Génesis capítulo 3, versículo 16, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, estate herida en la cabeza, y tú le heridas en el calcañar».
así como Jesús les dijo a los judíos que se rebelaron en contra de él. En Juan capítulo 8, versículo 43 a 45, porque lo entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer lo que él ha sido, homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, no creemos. La palabra de Dios sucede lo que dice en la parábola del sembrador. En Mateo 13:19, cuando algunos oyen la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del todo. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El Señor Jesús dice, deja que crezca junto el trigo y la cizaña, pues al intentar arrancar la cizaña o maleza, puede que se arranque también el trigo, porque se parecen, y solo al tiempo de la siega se diferencian notablemente. Los creyentes que están preparados para la cosecha de Dios. Así como el trigo necesita ser cultivado, regado y cuidado para crecer fuerte y sano, nosotros también debemos cultivar nuestra vida espiritual para estar listos en el día de la cosecha, cuando el Señor nos llame a su presencia. Efesios 6:11 nos recuerda la importancia de estar listos para la batalla espiritual, diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del mal. Es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá con juicio con sus ángeles en llama de fuego, así como también lo dice en 2 de Tesalonicenses 15:9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribula y a vosotros que sois atribulados. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, y para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hecho no lo podemos solo dejar en que el trigo son los cristianos y la cizaña, los sin conversión, pues solo por el hecho de ir a la iglesia puede dar la sensación que estoy en el camino correcto, pero solo si realmente vives una vida con frutos dignos de arrepentimiento y si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, vida, y soportas la prueba del trigo. Entonces podrás decir, al final he culminado la tarea que me ha encomendado Dios en la tierra. La Escritura dice en Mateo 7:19-23, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, mis hermanos, la vida cristiana para jugar a la iglesia los domingos y estar entretenidos con shows, escuchar historias de grandes hombres famosos en el mundo actual, pues es realmente vivir para Dios con la ayuda de su Santo Espíritu, apegados a lo que el mundo te dice que debes de tener para ser feliz y exitoso. Esto lo encuentras todos los días en la prensa, en la televisión y radio secular, pues en Hebreos 10:36 dice,
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa, y también en 1 de Pedro 17, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El trigo debe ser probado para ver si realmente es trigo, y como no podemos solo seguir en este mundo, donde ha aumentado la perversidad y la sensualidad, debemos seguir predicando el Evangelio a los necesitados. Y para anunciar su mensaje, debemos pedirle a Dios que nos ayude todos los días, para que nos dé amor, fe, paciencia, humildad, fortaleza, ya que Jesucristo nuestro Señor, el cual nos trae de la muerte a la vida de la resequedad, a los manantiales que nos llena del gozo en su presencia, y ese agrada de ello, como lo dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Dios tiene un campo que aquí se define como el mundo entero y en el cual se lleva a cabo un propósito divino. Dios guía tanto a la historia como a la humanidad hacia un fin que cumplirá su propósito. Esta parábola nos muestra los dos tipos de obras que se están realizando en el mundo y nos permite entender por qué existe la maldad. Dios siembra buenas semillas que se convierten en hijos de su reino. Satanás, el maligno, también siembra su descendencia, como la cizaña y el trigo se ven iguales. Es prácticamente imposible poder diferenciarlos a simple vista. Imagina una pequeña semilla que se entierra en la tierra, luego soporta el viento, la lluvia y el calor hasta que finalmente madura. Pero el verdadero trabajo no termina ahí. Antes de que el trigo pueda convertirse en alimento, debe pasar por la trilla, un proceso crucial donde se separa el grano de la paja, lo valioso de lo inútil. En nuestra vida espiritual, este proceso de trilla es una poderosa metáfora. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le da una advertencia profunda a Pedro. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¡Qué imagen tan poderosa! El enemigo busca zarandearnos, agitarnos, ponernos a prueba, como si fuéramos trigo lanzado al aire para ser separado de la paja. Satanás quiere que nos tambaleemos, que nuestros cimientos se sacudan, que perdamos el equilibrio y en última instancia nos debilitemos. Pero, al igual que el trigo, este zarandeo no es el final, sino el comienzo de una transformación. Jesús no solo advierte a Pedro, sino que le da una promesa implícita, aunque seremos sacudidos si permanecemos firmes en él. En ese momento, el trigo es lanzado al aire, el viento sopla, la paja ligera se aleja y lo que queda es el grano puro. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Las pruebas y dificultades que enfrentamos son como ese viento que parece amenazar con llevarse todo, pero en realidad lo que está haciendo es quitar lo que no necesitamos, lo que no tiene valor. Es un proceso de purificación. Satanás quiere hacernos creer que las pruebas vienen para destruirnos, pero Jesús nos asegura lo contrario. Él permite que pasemos por ellas, no para nuestra destrucción, sino para nuestra purificación y fortalecimiento. En este proceso descubrimos una verdad asombrosa. Nuestras pruebas no solo son para nosotros. Al igual que el trigo, que después de ser purificado, se convierte en alimento para otros, nosotros también, al ser fortalecidos en medio de nuestras luchas, podemos ser de bendición para aquellos que nos rodean. Al permanecer firmes en Cristo, no solo vencemos nuestras propias batallas, sino que nos convertimos en instrumentos que fortalecen a otros. Esto lo vemos claramente cuando Jesús le dice a Pedro: «Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». El zarandeo del trigo, esa imagen de prueba y purificación, es también un símbolo de esperanza.
Porque al final lo que queda es lo mejor de nosotros, lo más puro y lo más fuerte. Lo que Satanás planea para nuestra caída, Dios lo usa para nuestro crecimiento. Y cuando superamos esas pruebas, no solo salimos más fuertes, sino que tenemos el poder de ayudar a otros a superar sus propias dificultades. Volviendo a la parábola del trigo y la cizaña en el principio del video, sin embargo, hay otro punto que se va tocando también en esta parábola. Entonces, ¿por qué no es arrancada la cizaña frente al problema de la cizaña dentro de la siembra del trigo? Los siervos del sembrador celestial se plantearon esa solución. Y los siervos le dijeron, ¿quieres? Pues que vayamos, la arranquemos. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia, anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice no, porque cogiendo la cizaña no arrancase también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13:29. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en los pecados, los manifiestos, deben ser separados de la iglesia. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, vele por gentil y publicano. Mateo 18:17. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra. A nosotros sí, trataremos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos nosotros cristianos falsos. Cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas, de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin en el cielo. Habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Cuando el juez de toda la tierra pronuncie las palabras, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea el mundo todavía. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algunos versículos poderosos que nos llenan de fe y victoria. En medio de las dificultades de nuestras vidas, así como 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo nos asegura que, al ser hijos de Dios, ya tenemos la capacidad de vencer al mundo y todo lo que se opone a nuestra fe. La clave de esta victoria no es nuestra fuerza física o habilidades, sino nuestra fe en Cristo. Nuestra confianza en Dios nos da el poder para superar los desafíos, tentaciones y dificultades que encontramos en el mundo. La victoria sobre el pecado y las circunstancias adversas es alcanzada cuando vivimos por fe, creyendo que Dios nos ha dado el triunfo. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo nos dice que no solo vencemos en Cristo, sino que somos más que vencedores. Esto significa que nuestra victoria no es temporal ni parcial, sino completa y eterna. A través del amor de Cristo, quien se sacrificó por nosotros, no solo podemos enfrentar adversidades, sino que las superamos con confianza, sabiendo que nada puede separarnos de su amor. Esta victoria no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo describe la naturaleza de la fe.
es la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas con nuestros ojos. Tener fe es estar convencido de que, aunque las circunstancias no sean favorables, Dios está obrando a nuestro favor y cumplirá lo que ha prometido. La victoria que obtenemos por la fe se basa en esta certeza de que Dios cumplirá su propósito en nosotros, independientemente de cómo se vean las cosas en el presente. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios nos da una promesa de victoria sobre el miedo y la desesperación. Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Dios mismo está con nosotros, nos da fuerzas y nos sostiene. La diestra de Dios simboliza su poder y justicia, lo que significa que podemos tener plena confianza en que Él nos guiará hacia la victoria, no por nuestras capacidades, sino por su intervención divina. Salmos 18:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este versículo describe a Dios como nuestro protector y fuente de fortaleza. En momentos de dificultad o ataque espiritual, podemos refugiarnos en Él como una roca segura. Al confiar en Dios, encontramos liberación de las adversidades y seguridad frente a los peligros. Él es nuestro escudo, lo que significa que bloquea los ataques del enemigo, y nuestra salvación, que nos asegura victoria eterna. Confiar en Dios como nuestro refugio nos garantiza protección y victoria, tanto en lo físico como en lo espiritual.